Evangelio de hoy. Domingo 4 de diciembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 1, versículo 1 al 18. En el principio existía el Verbo. Y el Verbo estaba junto a Dios. Y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo. Y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla. Y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Este venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo. En el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero ¿a cuántos lo recibieron? Les dio poder de ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: Este es de quien dije: El que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el principio era la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Porque todo lo creado lo fue a través de ella. La palabra eterna nos invita a comprender la relación indivisible entre Dios y su Verbo, que desde antes de la creación estaba presente en el corazón de la divinidad, uniendo al Creador con su obra en perfecta armonía. Al meditar en este pasaje, entendemos que no hay separación entre Dios y su palabra, y que al conocer a la palabra, conocemos al propio Dios, siendo su revelación un camino directo a la verdad absoluta. En la palabra vivía la luz. Luz que iluminaba a todo ser humano, trayendo consigo la claridad necesaria para disipar las sombras del pecado y la ignorancia. Esa luz no era sólo una guía temporal, sino una luz eterna que sigue iluminando las tinieblas del mundo, y que sigue llamando a todos aquellos que buscan la verdad. La luz de Cristo no sólo ilumina el intelecto humano, sino también el corazón, mostrando la senda del amor, la justicia y la paz. La palabra, que es la luz, vino a su propio pueblo. Pero éste no la reconoció, pues las tinieblas aún dominaban en los corazones humanos, impidiendo que la luz divina se reflejara en ellos. A través de esta revelación profunda, entendemos que no todos están dispuestos a aceptar la verdad, pues muchas veces preferimos las sombras que nos dan comodidad temporal, rechazando la luz que nos llama a la transformación y al sacrificio. Sin embargo, el que acepta la luz
encuentra el verdadero camino hacia la vida eterna y la paz que sobrepasa todo entendimiento. A aquellos que sí recibieron la luz, se les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. No por voluntad humana, ni por el deseo de la carne, sino por la voluntad de Dios. Esta invitación divina es un llamado a la redención. A renacer no de lo terrenal, sino del Espíritu, recibiendo una nueva naturaleza que nos hace partícipes de la divinidad. Es por medio de esta voluntad divina que se nos abre el camino hacia una filiación eterna, siendo hijos no solo de carne, sino hijos de Dios, hijos de la luz. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. No como una figura distante, sino como uno de nosotros, compartiendo nuestras luchas, nuestras alegrías y nuestras penas. Dios mismo se hizo cercano, tomando la forma humana para que podamos entender su amor, compasión y misericordia de una manera tangible. Al reflexionar en este hecho, comprendemos la magnitud del sacrificio de Dios. Al hacer su morada entre los hombres, viniendo a caminar nuestras sendas, mostrando cómo vivir de acuerdo con su voluntad. Y hemos contemplado su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es el testimonio de Juan Bautista, quien al ver a Jesús exclamó: Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La gloria de Jesús no se manifestaba en majestad terrenal ni en poder político, sino en su entrega y sacrificio por la humanidad, en su amor incondicional, y en la plenitud de la gracia y la verdad que Él trajo al mundo. Este Cordero, cuya gracia es infinita, vino a perdonar los pecados del mundo, ofreciendo a la humanidad una oportunidad de reconciliación con el Padre. No por obras humanas, sino por su sacrificio eterno. A través de su vida, muerte y resurrección, el perdón se convierte en un don accesible para todos. Y su gracia se derrama sobre el que cree, independientemente de su pasado o circunstancias. Juan, el Bautista, da testimonio de esta verdad, afirmando que vio el Espíritu Santo descender sobre Jesús, y que el Espíritu le reveló que él era el elegido para bautizar con Espíritu Santo y fuego. Este acto divino señala la confirmación de Jesús como el Mesías prometido, el Salvador de los hombres, que no solo purifica con agua, sino que otorga una transformación interna a través del Espíritu Santo. En Jesús se cumple la promesa de un reino no de este mundo, sino un reino eterno, donde la vida se mide por la entrega y la verdad, donde el amor se extiende a todos los rincones del corazón humano, sanando heridas, restaurando relaciones y llevando esperanza a los que caminan en tinieblas. El mensaje de Jesús es claro. Solo a través de Él, y en Él, se alcanza la verdadera paz y salvación. Y este testimonio de Juan, que reconoce a Jesús como el Cordero de Dios, nos invita a mirar más allá de las apariencias, a no juzgar según lo visible, sino a discernir con los ojos del corazón lo que Dios está haciendo en el mundo. Jesús es la respuesta a nuestras preguntas más profundas, la solución al dolor humano y el camino hacia la vida verdadera. La palabra que existía desde el principio se hizo carne para habitar entre nosotros. Y al hacer esto, no solo nos dio un ejemplo perfecto de cómo vivir, sino que también nos ofreció la posibilidad de acercarnos a Dios de una manera directa y personal. Al ver a Jesús, comprendemos la cercanía de Dios, que no está alejado en los cielos,
sino que se hace cercano, tocando nuestras vidas de una manera palpable y transformadora. Este acto de encarnación no solo es un misterio divino, sino un acto de amor indescriptible, en el que Dios se hace uno de nosotros para traernos salvación. A través de esta acción, comprendemos que la divinidad no se mantiene distante ni inalcanzable, sino que se hace accesible, caminando entre nosotros y tocando la realidad humana en toda su fragilidad y belleza. Jesús no vino a condenar el mundo, sino a salvarlo. Y en su encarnación, Él abrió un camino de reconciliación entre Dios y la humanidad, ofreciendo un puente de perdón y redención. La luz de Cristo llegó al mundo no solo para mostrar el camino, sino para hacerse el camino, abriendo en él la posibilidad de una relación directa con el Padre, sin la necesidad de intermediarios. Porque Él mismo es el camino, la verdad y la vida. La gloria de Cristo, revelada en su humanidad, no se encuentra en riquezas ni en poder mundano, sino en su capacidad de amar hasta el extremo, de entregarse por el bien de los demás, y en su total obediencia al Padre. Esa gloria se refleja en los gestos más humildes, en la compasión por los enfermos, en el perdón a los pecadores, y en la paz que ofrece a los corazones atribulados. El Cordero de Dios es quien quita el pecado del mundo, y su sacrificio en la cruz es el acto definitivo de reconciliación entre Dios y los hombres. Este sacrificio no es solo un evento histórico, sino una verdad viva que continúa siendo relevante para nuestras vidas hoy. Pues Cristo, al derramar su sangre, nos da acceso directo al perdón y a la salvación eterna. El reconocimiento de Jesús como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, no es solo una afirmación teológica, sino una invitación a que cada uno de nosotros acoja este perdón y transforme su vida en respuesta a tan inmenso amor. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, comenzamos a vivir una nueva realidad, donde la oscuridad del pecado es reemplazada por la luz de la gracia divina. En este contexto, la figura de Juan Bautista se presenta como el testigo fiel, el que, guiado por el Espíritu Santo, reconoce en Jesús al Mesías prometido. Juan no solo cumple con su misión de preparar el camino para el Señor, sino que también da testimonio de la identidad de Jesús ante todos los que le rodean, señalando a la multitud que el Cordero de Dios está en medio de ellos, y que Él es quien viene a liberar al mundo del pecado. Este reconocimiento de Juan no es solo una proclamación externa, sino una revelación interna que se le concede por el Espíritu Santo. Este testimonio nos invita a reflexionar sobre la necesidad de estar abiertos a la acción del Espíritu, quien nos da la capacidad de ver más allá de lo superficial, y de reconocer en Jesús la presencia de Dios mismo. Al igual que Juan, todos estamos llamados a ser testigos de esta revelación, llevando el mensaje de salvación a los demás. La encarnación de la palabra no solo cambia la relación de la humanidad con Dios, sino que también redefine nuestra relación con el prójimo. Jesús, al hacerse hombre, nos muestra que la verdadera naturaleza de la humanidad se encuentra en el servicio, en la entrega incondicional, y en el amor que busca el bienestar de los demás por encima de sí mismo. Él nos enseña que el camino hacia la grandeza es, paradójicamente, el camino de la humildad y el sacrificio. Al ver en Jesús la imagen perfecta de la humanidad, entendemos que cada uno de nosotros está llamado a reflejar esta imagen en su vida diaria.
actuando con justicia, compasión, misericordia y amor hacia los demás. La palabra hecha carne no solo viene a enseñarnos sobre la verdad, sino a mostrarnos cómo vivir esa verdad, transformando nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras relaciones. El testimonio de Juan Bautista, que reconoce a Jesús como el Cordero de Dios, es una invitación a todos los creyentes a acercarse a Él con humildad, sin prejuicios ni expectativas egoístas, para recibir de Él la gracia que quita el pecado del mundo. Al reconocer a Jesús en nuestra vida, permitimos que Él entre en lo más profundo de nuestro ser, transformándonos y renovándonos para vivir conforme a su voluntad. La revelación de Jesús como el Cordero de Dios se completa en su sacrificio en la cruz. Un sacrificio que es al mismo tiempo acto de amor y de justicia. Porque al derramar su sangre, Jesús paga el precio por nuestros pecados y restablece la comunión con el Padre. Este sacrificio nos invita a tomar parte en su obra redentora, a vivir no solo como beneficiarios de su perdón, sino también como instrumentos de su paz y reconciliación. El bautismo de Jesús en el río Jordán marca un hito en la historia de la salvación. Pues, al someterse al rito de purificación, Jesús, que no tenía pecado, se identifica con la humanidad caída. Y al recibir el Espíritu Santo en esa ocasión, nos muestra cómo, por medio del Espíritu, se inicia la verdadera vida cristiana. El bautismo es el comienzo de una nueva existencia en Cristo. Una existencia que no se basa en las fuerzas humanas, sino en el poder transformador del Espíritu de Dios. Jesús, al recibir el bautismo, se identifica con la humanidad caída, mostrándonos que, aunque Él era sin pecado, aceptó voluntariamente el sufrimiento y la humillación, para abrirnos el camino hacia la salvación. Su humildad al someterse a este rito de purificación no solo revela su obediencia al Padre, sino también su profunda identificación con nuestra condición humana, siendo la manifestación más grande del amor de Dios por su creación. La presencia del Espíritu Santo al descender sobre él nos recuerda que todo lo que Jesús hacía estaba guiado por el Espíritu, y que es el Espíritu quien da vida, fortalece, renueva y guía a todos los que buscan la verdad. La relación entre Jesús y el Espíritu Santo es un modelo para todos los creyentes, pues nos enseña que, sin el Espíritu, no podemos comprender plenamente la voluntad de Dios, ni podemos vivir de acuerdo con esa voluntad. El testimonio de Juan sobre Jesús es claro. Yo vi al Espíritu descender del cielo como paloma y permanecer sobre él. Esta declaración no solo valida la identidad de Jesús como el Mesías, sino que también revela la profunda unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad, que se manifiesta de manera completa en este momento. Al escuchar este testimonio, nos invitamos a reflexionar sobre la importancia de la Trinidad en nuestra vida cristiana, y cómo cada persona divina cumple una función especial en nuestra salvación. Juan, al reconocer en Jesús al Cordero de Dios, también nos muestra la esencia del ministerio de Jesús: venir a quitar el pecado del mundo. Este acto de purificación no solo es algo que Jesús hace por nosotros, sino también algo que debemos aceptar, para que su sacrificio sea efectivo en nuestras vidas. Si bien Él ya ha cargado con nuestros pecados, nosotros debemos permitir que ese sacrificio nos transforme y nos guíe hacia una vida nueva. Una vida de amor, servicio y obediencia al Padre.
Es fundamental que comprendamos que el perdón no es un acto aislado, sino un proceso continuo de renovación y transformación. Cristo nos ofrece el perdón, pero también nos llama a vivir en esa gracia, a reflejar su amor en nuestras acciones diarias, y a extender ese perdón y amor a los demás. Así, la salvación se convierte en un camino de coherencia entre lo que creemos y lo que vivimos. Un testimonio viviente de la acción de Dios en nuestras vidas. La revelación de Jesús como el Cordero de Dios es un acto de profunda humildad. Pues Él, siendo Dios, se hace como uno de nosotros para llevar nuestros pecados. No con condena, sino con misericordia. En esta entrega, vemos la grandeza de Dios, que no se impone por la fuerza, sino que se ofrece voluntariamente en sacrificio para redimirnos. Esto nos invita a vivir con una actitud de humildad y gratitud, reconociendo que nuestra salvación es un regalo inmerecido, que solo podemos recibir con fe y obediencia. El Evangelio de San Juan nos muestra que la encarnación de la palabra no es solo un evento histórico, sino un misterio continuo que se actualiza en cada momento de nuestra vida. La palabra hecha carne sigue habitando entre nosotros a través del Espíritu Santo, guiándonos, iluminándonos y transformándonos a imagen de Cristo. Al meditar sobre este misterio, nos damos cuenta de que la salvación no es solo un evento pasado, sino una obra viva y constante, que se realiza día a día en nuestras vidas. El mensaje central de este pasaje es que la luz ha llegado al mundo, y que, al recibirla, tenemos la oportunidad de ser transformados. La luz de Cristo ilumina las tinieblas del corazón humano. Y, aunque muchos rechazan esa luz, aquellos que la reciben se convierten en hijos de Dios, llamados a reflejar esa luz en el mundo. Este es el llamado a vivir como testigos del amor y la gracia divina, llevando la luz de Cristo a aquellos que aún viven en oscuridad. La gracia que Cristo nos ofrece no es solo un regalo gratuito, sino también un poder transformador. Al recibir su gracia, somos renovados y fortalecidos para vivir de acuerdo con su voluntad. Y a través de esa gracia, podemos vivir con esperanza, con amor y con compasión, reflejando la luz de Cristo en nuestro mundo. Esta gracia no solo nos limpia del pecado, sino que nos capacita para vivir como verdaderos hijos de Dios, llamados a transformar el mundo a través de la verdad y el amor. Al ver a Jesús, entendemos que la revelación de Dios es accesible a todos. No importa su condición, su historia o su pasado. Jesús vino para todos. Y su luz es suficiente para iluminar a cada corazón dispuesto a recibirla. No hay nadie excluido de la gracia de Dios. Y en Cristo todos encontramos un acceso a la salvación. Al recibir la palabra hecha carne, nos convertimos en herederos de la vida eterna. No por méritos propios, sino por la misericordia infinita de Dios. La relación entre Jesús y el Padre es la fuente de todo, pues es a través de él que el mundo entero ha sido creado. Este principio de creación no es solo físico, sino también espiritual. Porque en Cristo encontramos la verdadera esencia de la vida. Es Él quien da propósito y sentido a nuestra existencia. Y solo a través de Él podemos comprender el diseño divino para nuestras vidas. Esta verdad nos invita a vivir con la certeza de que estamos llamados a una vida en relación con Dios. Una vida que tiene sentido y dirección en Él. La luz que Jesús trae al mundo no solo es una luz que ilumina, sino una luz que purifica y transforma.
Al acercarnos a Cristo, estamos llamados a ser transformados por su luz, a dejar atrás las sombras del pecado y a caminar en la claridad de su verdad. Esta transformación es una obra continua del Espíritu Santo en nosotros, que nos capacita para vivir como verdaderos hijos de Dios, reflejando su luz en todo lo que hacemos y decimos. El Evangelio de Juan nos presenta a Jesús no solo como el Salvador, sino también como la revelación más profunda de Dios. En él vemos la plenitud de la divinidad y la humanidad unidas, mostrando cómo, a través de su vida, podemos conocer y experimentar a Dios de manera tangible y accesible. Esta revelación no es solo para el intelecto, sino para el corazón. Pues al conocer a Jesús, conocemos al Padre y nos acercamos a Él de una manera personal e íntima. La acción de Jesús no solo consiste en enseñar, sino también en dar su vida para la salvación del mundo. Al morir en la cruz, Jesús cumplió la misión que le había encomendado el Padre: quitar el pecado del mundo y reconciliar a la humanidad con Dios. Este acto de sacrificio nos recuerda que la verdadera grandeza en el reino de Dios no está en el poder o la fama, sino en la capacidad de entregarse por los demás, de vivir para los demás, como Cristo lo hizo. El Evangelio nos invita a acercarnos a Jesús con un corazón sincero y humilde, dispuesto a recibir su luz y dejar que nos transforme. La luz de Cristo no se impone, sino que se ofrece libremente. Y solo aquellos que están dispuestos a recibirla son los que experimentan su poder transformador. Este llamado es un recordatorio de que la salvación no es un derecho, sino un regalo que debemos aceptar con humildad y gratitud. Al recibir la palabra hecha carne, recibimos también el Espíritu Santo, quien nos da la capacidad de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Es el Espíritu el que nos fortalece, nos guía y nos capacita para ser testigos de Cristo en el mundo, para vivir como Él vivió y para amar como Él amó. Esta vida en el Espíritu es una vida llena de poder, porque es el Espíritu el que nos permite hacer lo que humanamente sería imposible. Vivir con pureza, con amor y con compasión, reflejando la imagen de Cristo en todo lo que hacemos. En Cristo, Dios nos ofrece un camino de paz y reconciliación. Un camino que no se mide por los logros humanos, sino por la entrega y el sacrificio. Al seguir a Jesús, no solo nos acercamos a Él, sino que también nos acercamos a los demás, viviendo en comunidad y en unidad, reflejando el amor de Cristo en nuestras relaciones. Este amor no se limita a las personas que nos son cercanas, sino que se extiende a todos, incluso a aquellos que nos han hecho daño o nos son indiferentes. La luz de Cristo es, por tanto, un faro que ilumina nuestro camino, guiándonos hacia una vida de amor, servicio y obediencia al Padre. Al caminar en esa luz, nos damos cuenta de que nuestra vida tiene un propósito mucho mayor que el mundo nos ofrece, y que vivir para Dios es el camino verdadero hacia la felicidad y la plenitud. Esta luz, al entrar en nuestro corazón, disipa las tinieblas del pecado y nos lleva a vivir con una nueva perspectiva, donde todo lo que hacemos tiene sentido en relación con Dios. El testimonio de Juan Bautista es una llamada a la humildad y al reconocimiento de que, aunque podemos hacer muchas cosas, nada tiene valor sin la acción de Cristo en nuestras vidas. Juan, al declarar que no es digno de desatar las sandalias de Jesús, nos recuerda que toda nuestra vida debe estar centrada en Él,
que debemos desaparecer para que Él crezca. Y que nuestra misión es siempre señalar a Cristo y no a nosotros mismos. La humildad de Juan Bautista al reconocer su lugar frente a Jesús. Es una lección profunda para nosotros. Él sabía que su misión era preparar el camino, pero que el verdadero Salvador era otro. Y al hacer esta declaración, nos enseña que nuestra vida debe estar siempre orientada hacia Dios, sin aferrarnos a nuestros logros personales ni a nuestra propia gloria. Es un recordatorio de que, aunque tenemos un propósito en la vida, ese propósito se cumple completamente solo cuando nos alineamos con la voluntad divina. Este acto de humildad de Juan es un reflejo de lo que todos estamos llamados a hacer. Poner nuestra vida al servicio de Cristo. Reconocer que todo lo que somos y tenemos proviene de Él. Y dar todo lo que somos para que su gloria se manifieste en el mundo. Al vivir de esta manera, nos alineamos con la verdadera naturaleza del reino de Dios, donde la grandeza se mide por la capacidad de servir y amar sin reservas. La declaración de Juan sobre Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es fundamental para entender el propósito de la encarnación. Cristo vino para redimirnos, no solo para enseñar o para sanar, sino para tomar sobre sí el peso de nuestros pecados, para ofrecerse como sacrificio por la humanidad. Este sacrificio es la esencia de su misión y la razón de su venida a este mundo. Y a través de él, podemos encontrar perdón, paz y reconciliación con Dios. Es fundamental entender que el Cordero de Dios es la figura del sacrificio que purifica, y es al mismo tiempo la manifestación del amor divino, que se ofrece por el bienestar de la humanidad. Este acto de entrega, tan sublime y radical, es el que nos permite acercarnos a Dios de una manera única. La cruz, que en su momento fue un símbolo de vergüenza y muerte, se convierte en un símbolo de victoria y vida eterna a través del sacrificio de Jesús. El Evangelio de San Juan nos invita a descubrir y profundizar en esta verdad central. La redención y el perdón de los pecados solo son posibles a través del sacrificio de Cristo. Al aceptar este sacrificio, no solo somos perdonados, sino que somos transformados por la gracia divina. La obra de Cristo no se limita a nuestro perdón, sino que inicia en nosotros un proceso de santificación, que nos lleva a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. En esta revelación de la luz que es Cristo, vemos que la salvación no depende de nuestros esfuerzos, sino de la gracia que Dios nos ofrece a través de su Hijo. Es una gracia inmerecida, pero que transforma profundamente al ser humano. Al reconocer la luz de Cristo en nuestras vidas, somos llamados a vivir como hijos de la luz, alejándonos de las tinieblas del pecado, y viviendo en la verdad y la justicia que Él nos ofrece. El concepto de ser hijos de Dios es un tema central en el Evangelio de Juan. Este privilegio no se basa en nuestra genealogía o en nuestras obras, sino en nuestra relación con Jesús, quien nos da el poder de ser hechos hijos de Dios, por medio de la fe y el recibimiento de su gracia. Al aceptarlo como nuestro Salvador, somos adoptados en la familia de Dios. Y, a través del Espíritu Santo, llegamos a conocer a Dios de manera personal y profunda. Esta adopción divina cambia nuestra identidad y nos hace partícipes de la naturaleza divina, transformando nuestra vida y dándonos una nueva perspectiva sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Ser hijos de Dios no es solo un título,
sino una nueva manera de vivir, marcada por el amor, la misericordia y la obediencia a la voluntad de nuestro Padre Celestial. La encarnación de la palabra no solo nos revela el amor de Dios, sino que también nos da un modelo de vida. Jesús, al vivir entre nosotros, nos muestra cómo debemos vivir, cómo debemos amar y servir a los demás, y cómo debemos vivir en obediencia a la voluntad de Dios. Su vida es la guía perfecta para todo creyente, pues Él es el camino, la verdad y la vida. Este modelo de vida que Jesús nos ofrece está marcado por la humildad, el sacrificio y la entrega por el bien de los demás. Al seguir su ejemplo, estamos llamados a vivir con generosidad, a perdonar como Él perdonó, y a servir a los demás con el mismo amor con el que Él se entregó por nosotros. Esta es la verdadera vida cristiana. Vivir en Cristo, siguiendo sus pasos y reflejando su amor en todas nuestras acciones. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.